Este es un lugar de mucha oración. Un día tenemos que quedarnos en silencio. En este momento no hay nadie aquí. Puedo hablar un poco. Esta es la primera representación en imagen que se hizo de la aparición de Palma. Acercándonos bien, aquí podemos ver que en el manto están las estrellas que mencionan los niños. Las estrellas alrededor del manto aumentan y se multiplican. Y en ese momento, la hermana Vitalina, que estaba acompañando todo, invita a todos a rezar el Magnificat. Era una noche muy fría en el invierno europeo, en enero de 1871, cuando ocurrió algo extraordinario, justo cerca de donde vamos ahora. Francia estaba tomada por el miedo una vez más. Después de una nueva guerra napoleónica, había sido Napoleón III entrando en otra guerra y los franceses sufriendo una vez más las consecuencias de esa guerra. Y esa no sería, ni de lejos, la última guerra que el pueblo del norte de Francia enfrentaría. Porque aquí cerquita, en Normandía, ocurrieron algunas de las peores batallas de la Segunda Guerra Mundial. Quiero hacerte una invitación, te voy a llevar ahora a un lugar muy especial para la fe católica en el norte de Francia. Todo aquí es tan bonito, vamos pasando por estas casitas muy antiguas, hay casas aquí todavía de la Edad Media, hay casas de hace algunos siglos. Son pueblitos muy pequeños, típicos de esta región de Francia, que es agrícola, pero no como en Brasil, con grandes propiedades. Aquí todas son propiedades pequeñas, familiares. Creo que todavía no les había dicho el nombre de la ciudad, pero ahora el letrero ya lo está mostrando aquí adelante, es Pont-Main. Hasta es difícil imaginar que en aquel entonces, en la época de la aparición, todo esto aquí era muy pobre, era un pueblito muy pobre. Sigue siendo pequeño, tiene solo 816 habitantes, pero es muy bonito, muy arreglado. Y claro que la basílica que vamos a ver en un momento contribuye mucho a eso, porque trae muchos visitantes aquí. Después de muchos kilómetros de carretera, ya estamos llegando. Doctor, aún usted, si estuviera yo, Sanoto y 6 de la tarde, ya está oscuro aquí en el norte de Europa, hace mucho frío y es un invierno húmedo. Era una noche difícil para las personas que vivían aquí. Caminamos por el pueblo de Pont-Main y vemos por todos lados las referencias a la aparición. Este monumento aquí fue dedicado a los muertos por Francia en las guerras y también a los niños de la ciudad. Allí vemos la referencia a los niños videntes. La población de Pomá era muy católica y en esa época esa era la única iglesia del pueblo. Temperatura bajo cero, el frío, el hambre, la incertidumbre y el miedo también se apoderaban de la familia Barbedet. Ellos criaban ovejas y gallinas. Como tantos aquí en la región del frente de guerra, a pocos kilómetros, llegaban noticias de que el ejército enemigo avanzaba aún más. Dos hijos, Eugène y Joseph Barbedet, habían terminado de alimentar a los animales cuando fueron sorprendidos por una visión. Fue exactamente aquí, encima de ellos, en ese techo. Según la descripción de los niños, era ella, la madre de Jesús, quien se les apareció y se quedó encima de esa casa, iluminando la ciudad durante 3 horas. Y ella les decía a los niños: recen, hijos míos, Dios pronto los escuchará. Llegaron otros 2 niños y tuvieron la misma visión.
Decenas de vecinos fueron atraídos por la conmoción, pero María solo podía ser vista por los pequeños, los de corazón más puro. 11 días después de la aparición, lo que parecía imposible sucedió. Ambos bandos de la guerra firmaron un armisticio. Eso significaba que Francia y Alemania ya no se enfrentarían más, lo cual, por supuesto, trajo inmediatamente la paz a esa región, y Alemania lo haría. ¿Qué fue lo que pasó al final? ¿Será que fue un acontecimiento sobrenatural, la Madre de Jesús intercediendo por Francia o por el pueblo donde apareció? ¿Fue Jesús quien deseó el fin de la guerra? Por otro lado, ¿no podría haber sido solo una coincidencia? ¿No será que las cosas suceden al mismo tiempo por casualidad? La historia de la aparición mariana en Pomain, en Francia, del siglo XIX está comenzando ahora. Siglo XIX, segunda mitad. Europa era muy diferente del continente progresista, rico, democrático y republicano que conocemos hoy. Prácticamente todos los territorios aquí eran o reinos o imperios. Siempre había un señor de esas tierras, alguien normalmente muy egocéntrico, muy centrado en sí mismo, autoritario, dictatorial. Y cada parte de Europa tenía su ideología nacionalista muy fuerte. Y la revolución industrial ya había ocurrido en Inglaterra, en el norte de Europa y en parte de Italia. Pero la mayor parte del continente vivía muy mal, realmente vivía en la miseria. En todo el mundo, de hecho, existían aproximadamente 1.150 millones de personas, de las cuales el 90% vivía en lo que hoy podemos llamar pobreza extrema. Dependían de todo lo que producían o criaban, ¿verdad? Plantaciones, animales, y la expectativa de vida era muy baja. Apenas superaba los 30 años entonces en esa Europa de mucha desigualdad y vida corta. Existían, por ejemplo, los reinos de Portugal y de España, que conocemos bien. También estaba el reino de Italia, el Imperio Otomano, el Imperio Austriaco, el Reino Unido, que existe hasta hoy, los reinos escandinavos. Todavía existía el Imperio Germánico, y en el Imperio Germánico había un estado llamado Prusia. No estoy hablando de Rusia, no es Prusia. Con P. Así es que existía en esa época y era gobernada por el emperador Guillermo I, y tenía como primer ministro a alguien muy conocido, muy carismático, un tal Otto von Bismarck. Él era un estratega y un gran orador, uno de esos políticos que aparecen de vez en cuando. Un político poco común, fue conocido sobre todo por su papel en la unificación de Alemania y también por defender. En aquellos tiempos, mira, estoy hablando de hace mucho tiempo, En aquellos tiempos en que las diferencias casi siempre se resolvían a cuchillo en la guerra misma. Él defendió algo que hasta hoy decimos, ¿no? Que la política es el arte de lo posible. ¿Ves que tengo esto? Que en Brasil llamamos salamiño, pero que aquí es saucisson, ¿verdad? Salchicha para los franceses es un tipo de embutido, la tengo aquí en la mesa. Primero porque es delicioso en esta región, pero también porque hay otra frase atribuida a Bismarck en la que dice que las leyes son como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen. Bueno, pero esta salchicha aquí es tan deliciosa que voy a seguir comiéndola, y para decirte lo siguiente, esa frase es tan buena como la salchicha. Es mejor conocer el origen real. Y la guerra que les quitaba el sueño a los franceses de esa región era justamente contra la Prusia de Bismarck. De este lado de las trincheras, Francia ya era una república desde la Revolución Francesa, pero era una situación extraña. Tenía un emperador, Napoleón III, que era sobrino nieto del otro Napoleón, el Napoleón más famoso. La guerra iniciada en 1870 fue brutal y devastadora, y ya se estaba acercando a este lugar donde estamos, que queda entre Normandía, en el norte de Francia, y la región de Bretaña, aquí en el noroeste. Metz, ciudad en el este de Francia y responsable inicial de las líneas de defensa de la República, cayó primero. París fue sitiada después.
Napoleón III ahora era prisionero, estaba depuesto, y entonces ocurrió otra de esas confusiones políticas aquí en Europa. La guerra, que al inicio se llamó franco-prusiana por enfrentarse Francia y Prusia, luego se llamó franco-alemana, porque justamente en ese año de 1871 ocurrió la unificación de Alemania. Tienes que imaginar el horror que era hambre, frío, miedo, desesperanza. La religión cobró una fuerza muy importante en ese momento. Era una promesa de una vida mejor, una promesa de salvación. Al fin y al cabo, tenía que haber una vida mejor que esta. Esta historia de las apariciones en Pomá es sorprendente y poca gente la conoce desde que fuimos hasta allá. Me quedo pensando en lo que esas niñas contaron, en lo que ellas presenciaron. Y mira, déjame decirte una cosa. Nos preparamos para relatar otra aparición de María ahora en Brasil, en el calor fuerte del nordeste, en Simbres, Pernambuco, y para aguantar este calorón del agreste brasileño. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver allá a Pomá. Casita muy sencilla, toda de piedra, madera. Es interesante ver aquí las fases, todas las etapas de la aparición representadas en imágenes. Y mira allá al fondo el pueblito en 1871. Una madera tan antigua, con estas herramientas, pesado, metal, hierro aquí al frente. Me pregunto si no son las herramientas de la propia familia. Con certeza son antiguas y reproducen lo que ellos tenían en casa, ¿verdad? Aquí hay una especie de rueca, parece un telar, pero confieso que no sé qué es, ni siquiera está escrito aquí. También puede ser un molino de trigo por el engranaje que tiene aquí. Pero uno se transporta, ¿no? Uno regresa al tiempo en que las cosas sucedieron aquí. Era en ese contexto histórico que vivía en Pont-Main, que está a 200 kilómetros de París, una familia francesa muy típica, muy sencilla, los Barbadet. Yo hablé de ese contexto histórico, pero ahora estoy en su casa. Eran todas casas sencillas como esta de aquí, hechas de piedra y madera y un techo realmente muy simple. El granero solía estar junto a la casa, con los animales viviendo cerca de las personas. Así vivían aquí. César Barbadet, que era el padre que vivía aquí con la madre y los hijos. Esa noche estaba platicando con los niños. Uno era Eugène, de 12 años, y el otro Joseph, de 10. Ese día, estando aquí en su casa, incluso puedo intentar ponerme en el lugar de esa familia, viendo cómo vivían aquí. Todo muy sencillo, todo muy artesanal. Y ese momento tan angustiante ocurriendo una guerra. El hijo mayor y otros 37 estaban en la guerra sin saber si seguían vivos, sin noticias, esperando que terminara. Todos querían que terminara la guerra. La familia reunida con los dos pequeños. De repente ocurre algo sobrenatural. Era de noche y todo estaba cubierto de nieve. Cuando el padre vino al establo para cuidar a los animales, los niños vinieron juntos. Ellos estaban aquí apilando el tojo, que es una plantita amarilla que nace aquí en esta región y también sirve para alimentar a los animales. Y cuando Eugène miró por la ventana aquí del establo, vio algo extraño afuera y decidió salir para ver qué era. Hacía frío, todo estaba blanco, pero en ese momento no nevaba y el cielo estaba despejado y estrellado, excepto en un solo punto donde no había estrellas. Ya afuera, acompañado de su hermano menor, empezó a ver en ese lugar sin estrellas, sobre la casa, frente a la familia Guy de Kock. A unos 6 metros por encima del techo, la imagen de una mujer vestida con un manto azul, un sarral en francés, una especie de ropa típicamente campesina.
La imagen lo miraba y sonreía, él la miraba y ella le devolvía la mirada. Eso es lo que dice el relato de los videntes. No todos los días uno se sorprende con una belleza como esta, con estos vitrales, todos aquí iluminados por la luz del sol. Claro que uno se pone a pensar que esta basílica tardó más de 30 años en ser construida. Estuvo lista hasta 1914, más de 40 años después de su aparición. Y aquí adentro hay algo impresionante, que son los vitrales en el altar, allá arriba. Y los vitrales cuentan cada etapa de la aparición, que duró más de 3 horas, etapa por etapa. En todas las catedrales basílicas siempre vemos esos conjuntos maravillosos de vitrales que nos ayudan a entender la historia. Aquí, claro, la historia que se cuenta es la de la aparición de Pont-Main. Recuerda que te mencioné al llegar que la ciudad era realmente muy pobre en esa época. La aparición transformó la vida de este lugar. Claro que principalmente los niños y entre ellos especialmente el hermano menor, que más tarde terminó siendo ordenado sacerdote y describió todo lo que sucedió ese día minuciosamente en el texto. Era joven, alta y vestía un manto azul oscuro hasta los pies. La tela estaba cubierta de estrellas doradas brillantes, las mangas eran anchas y largas. Ella llevaba sandalias del mismo azul que el vestido, adornadas con lazos de oro. En la cabeza llevaba un velo negro que le cubría la mitad de la frente, ocultando su cabello y orejas, y caía sobre sus hombros. Encima de él, una corona parecida a una diadema, más grande en la parte delantera y ensanchándose hacia los lados, una línea roja rodeaba la corona por la mitad. Sus manos eran pequeñas y se extendían hacia nosotros. Su rostro tenía la más suave delicadeza y una sonrisa de dulzura inefable. Los ojos de ternura indescriptible estaban fijos en nosotros. Como una verdadera madre, ella parecía más feliz de mirarnos a nosotros que nosotros de contemplarla a sus pies. Estrellas centelleantes. Aquí, en esta capillita dedicada a Santa Ana, Madre de Nuestra Señora, hay muchos agradecimientos de las personas de esta región. Dejaron placas de reconocimiento por las gracias recibidas. Incluso hay una que habla sobre el regreso de alguien de la prisión, alguien que salió de la cárcel, hay personas que agradecen por sus hijos, son muchos agradecimientos. Y a lo largo de todos estos años, más de un siglo, aquí 2 parroquias de esta región reconocen a Nuestra Señora de Pomá por una doble protección, ambas durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940 y en 1944. Después de eso, Eugenia llama a la vecina y a sus padres. Ellos vienen aquí, pero no ven nada bueno. Tenían asuntos más importantes que atender que fijarse en un niño en ese momento. Volvieron a casa para comer la sopa que dejaron en la mesa. Terminaron de cenar y luego salieron otra vez y según los videntes, Nuestra Señora seguía encima del techo. Ahora llega la hermana Vitalina, una monja de Pont-Main, y también llegan 2 niñas del vecindario, Francisca Richer, de 11 años, y Juan María Lebosé, que tiene 9 años. Las 2 logran ver la aparición, pero la hermana Vitalina no, ahora son 4 videntes. Ellos están tan alegres, tan exultantes, que eso llama la atención de todos. El pueblo viene para acá. La placa que pusieron encima de la casa de la familia dice que había 60 personas exactamente en este lugar donde estoy ahora. Ningún adulto era capaz de ver lo que los niños les estaban contando y muchos no creían lo que escuchaban. Los padres de Joseph y Eugenie dijeron que tampoco vieron absolutamente nada, ninguna aparición, pero sí vieron 3 estrellas que formaban un triángulo.
Llegan otros 3 niños que son aún más pequeños y ellos dicen que también están presenciando la aparición de la Virgen María. Eugenie Frit, de 6 años, Augusta Viz, de 4, y Augustine Boutin, la hija del zapatero local, de poco más de 2 años, que veía todo en el regazo de su madre, extendiendo los bracitos al aire, como si quisiera ir al regazo de María. En ese momento los niños llaman al viejo abad Michel Guérin, que ya tenía 70 años, y cuentan que cuando llega el abad, la aparición se transforma, como podemos ver en este otro vitral. Ahora, ellas ven un círculo alrededor de la imagen, un círculo que tiene aproximadamente 50 centímetros de distancia de cada lado, y en ese círculo hay 4 velas, 2 a la altura de las rodillas y 2 arriba. Y una cruz aparece en el pecho de la Virgen, y en ese momento el abad pide que todos recen, y todo el grupo que acompañaba esa aparición empieza a rezar un rosario. Y es muy interesante que ellos cuentan que a medida que van rezando, la imagen va cambiando, va quedando diferente. El círculo alrededor de la Virgen va aumentando, las estrellas alrededor del manto se vuelven cada vez más numerosas, se van multiplicando. Y uno de los niños dice que la Virgen fue envuelta por una luz dorada. Y en ese momento, la hermana Vitalina, que estaba presenciando todo, invita a todos a rezar el Magnificat. La oración, que parece una canción ya escrita en el Evangelio de Lucas, dice así: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva. De ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El Todopoderoso ha hecho maravillas en mí. Santo es su nombre. Al sonar el cántico sucede algo increíble. Los niños cuentan que una bandera se despliega bajo la imagen y en ella aparecen, letra por letra, las siguientes palabras. En français en dorado me priez mes amants. Pero recen, niños. Con cada nueva letra, los videntes leen en voz alta, en coro, mientras el grupo entona el Magnificat. Y aquí, en la parte principal, en la nave de la iglesia, las palabras fueron escritas en un mosaico: Mes priez, mes enfants, pero recen, mis niños. Dios los librará en poco tiempo. Dios los exorcizará en poco tiempo. Aún según el relato, los fieles entonan otros 2 cánticos y las personas empiezan a pensar que María se va a ir. Pero de repente aparece una luz inmensa y otra frase es dibujada a los pies de esa aparición. Es la última frase que dice: Mi hijo se conmovió, mon fils, celeste, touché en francés. ¿Será que eso significaba? Por lo que contaron los niños, esa última frase apareció marcada con un color dorado. Y fue solo en ese instante que empezaron a darse cuenta o entendieron que se trataba de una aparición de María, Madre de Jesús. Empiezan a cantar una nueva canción. En ese momento, los niños cuentan que la Virgen levanta los brazos a la altura de los hombros, como en este vitral, y mueve lentamente los dedos. Como si siguiera el ritmo del canto, ella sonríe a los niños con una dulzura infinita, como ellos contaron extasiados. Los niños gritan: ella se está riendo, ella se está riendo. Y entonces hacen 10 minutos de comunión y empiezan a entonar un canto de penitencia, el Parce Domine, que normalmente se entona en la Cuaresma. ¿Por qué la gente no escucha? En eso, los niños dicen que la bandera desaparece, el rostro de María se pone serio y aparece una gran cruz roja con Jesús del mismo color frente al pecho de la madre. Según el relato, como podemos ver en este vitral aquí detrás de mí, aparecieron las palabras Jesús Cristo. En el brazo horizontal de la cruz, la aparición de María entonces tomó esa cruz y fijó los ojos en ella. Una de las estrellas que estaban abajo empieza a moverse, se coloca al lado de la rodilla izquierda y enciende el candelabro al lado. Eso es lo que cuentan, y así sucesivamente, la estrella va encendiendo todas las velas alrededor de la imagen de María.
En el relato detallado que dio más tarde, ya como sacerdote, José dijo que durante todo el tiempo en que la Santísima Virgen miraba el crucifijo, ella no lloró, no derramó ni una sola lágrima. Pero el canto de su boca temblaba y Nuestra Señora demostraba auténtica emoción. Los labios de la Virgen ahora parecían moverse, repitiendo las palabras del cántico de penitencia que ellos estaban cantando. Enseguida la hermana Vitalini inicia otro coro, Ave Stella, mares del canto gregoriano. Los niños cuentan que el crucifijo desaparece. María extiende nuevamente los brazos hacia los fieles y cruces blancas aparecen alrededor de sus hombros. Nuestra Señora vuelve a sonreír y los fieles ahora rezan por eso. Un gran velo blanco comienza poco a poco a cubrir esa aparición. El rostro es la última parte en ser cubierta, entonces desaparecen el círculo y las velas. Ya pasaban de las 9 de la noche cuando terminó la aparición. Había durado más de 3 horas. Aquí frente a la casa familiar. Y cuando regresaron, recordando todo lo que habían presenciado, todo lo que habían vivido, recordaron que en la bandera, aquellas palabras doradas que aparecieron debajo de la aparición decían: mi hijo se conmovió con sus súplicas. La gente de Pomá aún no lo sabía, pero justo en ese instante comenzó la aparición. Las tropas de Prusia, que estaban a las puertas de la ciudad de Laval, aquí cerca, decidieron dejar de marchar. El general Karl von Schmidt, líder del grupo, había recibido órdenes de no atacar. Existen registros de que el general habría dicho a la mañana siguiente: no podemos avanzar más allá. En Bretaña hay una señora invisible bloqueando el camino. 10 días después, Francia y el Imperio Alemán firmaron la paz. Ocurrió lo que muchos empezaron a llamar el milagro de Pomá. Los 38 jóvenes de la ciudad que se habían alistado para la guerra regresaron vivos, incluyendo al hermano mayor de los niños videntes, Eugène y Joseph. Para los fieles y para los religiosos de la ciudad no hubo duda muy pronto. Todos aquí comentaban que realmente había sucedido aquí en Pomá una aparición de Nuestra Señora y que por causa de ella Francia finalmente estaba en paz. La guerra había terminado. Pero los relatos de visiones de Nuestra Señora son frecuentes y no siempre son aceptados por la Iglesia. Era necesaria una investigación. El abad Guérin, veterano párroco de la ciudad, se puso manos a la obra y estuvo presente durante toda la aparición. Aunque no fue capaz de ver a María como todos los demás adultos, él entrevistó una por una a las niñas que dijeron haber visto a Nuestra Señora. Esa noche del 17 de enero de 1871 habló con cada una de ellas por separado para comparar sus historias. Una de las niñas, la hija del zapatero, que tenía poco más de 2 años, apenas hablaba. Pero existen relatos de que al ser preguntada sobre lo que había visto, ella habría respondido solo Jesús, Jesús con Z, incluso siendo un bebé de su edad, diría ese relato aparte, las historias de las niñas fueron escuchadas más de una vez. Al final, el abad Guérin quedó satisfecho, consideró los testimonios sinceros y relató todo por escrito. Para su superior eclesiástico, el obispo de la diócesis de Laval, esa ciudad que por poco fue invadida por el ejército de Prusia. Un mes después, la diócesis envió a otro religioso a recoger los testimonios. Una vez más, así como los de los adultos que estuvieron presentes, el proceso fue completamente rehecho, revisado y vuelto a revisar. Pero el obispo de Laval, Casimir Vicar, aún no estaba convencido. Entonces él mismo decidió venir a Pomá y escuchar a todos los testigos. Una vez más quedó convencido de los relatos, pero aún así pidió exámenes médicos de audición y visión para todos los niños. Casi un año pasó y solo entonces la diócesis de Laval publicó su conclusión. Ya era 2 de febrero de 1872 cuando el texto fue divulgado.
Concluimos que la Inmaculada Virgen María, la Madre de Dios, realmente apareció el 17 de enero de 1871 a Eugène y Joseph Barbédet, a Françoise Richer y Jean-Marie Le Bosset en la aldea de Pomat. Y con eso se autorizó oficialmente el culto de Nuestra Señora de la Esperanza para siempre. El 17 de enero se convirtió en el día de Notre Dame de Pomat, Nuestra Señora de Pomat.